Fingí no tener dinero, y ella me apuñaló por la espalda cuando más confiaba en ella. Oculté mi verdadera identidad como CEO multimillonario para llevar una vida sencilla junto a mi esposa. Pero todo cambió el día que ella quedó embarazada y decidí revelar la verdad. Estaba listo para confesarle todo, pero justo antes de hacerlo, una notificación en su teléfono llamó mi atención. Era de su primer amor, quien estaba en fase terminal. Las palabras en la pantalla me dejaron helado. Estoy infinitamente agradecido con mi amiga eterna, quien se ofreció a traer a mi hijo al mundo justo antes de que me vaya. Su mensaje venía acompañado de una imagen de ambos abrazados y un ultrasonido. El collar de $1.000.000 que había escondido para ella parecía insignificante en ese momento. Mi corazón, que debería haber estado lleno de alegría por nuestro futuro, se sentía frío. En lugar de amor, una ira silenciosa comenzó a apoderarse de mí. Con una sonrisa amarga, escribí un mensaje deseándoles felicidad y lo dejé así. Esa misma noche, tomé una decisión. Le propuse el divorcio a Naomi. Cuando se lo mencioné, se derrumbó en lágrimas, sus ojos rojos e hinchados mientras me suplicaba que me quedara. Pero antes de que pudiera decir algo más, el nombre de Ben volvió a aparecer en la pantalla de su teléfono. Contesté. Necesitaba escuchar la verdad directamente de él. Su voz era tranquila, pero destilaba satisfacción. Lo siento, Elías, pensé que Naomi te lo habría dicho. Ella está dispuesta a tener mi hijo para que quede algo de mí cuando ya no esté. Espero que lo entiendas. Apreté los dientes mientras él continuaba. Relájate. Solo es fertilización in vitro. No hubo engaño. Técnicamente, tú seguirás siendo el padre. Incluso el bebé te llamará papá algún día. Su tono burlón me llenó de rabia. Luego añadió, Naomi es tu esposa, Elías, pero sigue siendo la mujer que me prometió esto. ¿Acaso eso es culpa mía? Sostuve mi teléfono con tanta fuerza que casi lo rompí, pero fue la voz de Naomi en el fondo lo que realmente me destrozó. ¿Por qué te importa lo que piense Ben? Quiere el divorcio porque no puede manejar la verdad. Sus palabras eran frías, despectivas, como si yo no fuera más que un obstáculo. ¿De verdad crees que me dejará? Solo necesita tiempo para calmarse. Es tan predecible. Su risa flotaba en el aire mientras consolaba a Ben. Solo concéntrate en tu salud. Nuestro hijo no puede esperar para llamarte papá. En su mente, yo era un accesorio, alguien desechable. Respiré hondo, pausado, y le envié un mensaje. Naomi, los papeles del divorcio ya están listos. Ven a casa cuando estés lista para firmarlos. Momentos después, me devolvió la llamada, su voz afilada. ¿De verdad intentas asustarme con esto? Elías, madura. Él está muriendo, y quiero darles algo a sus padres para que lo recuerden. En otro momento, quizás habría intentado convencerla, luchar por nuestra relación. Pero ahora estaba agotado, completamente vacío. Ella se rió otra vez. ¿Sabes qué, Elías? Adelante. Te arrepentirás. Y no olvides dejar tus llaves. No quiero verte merodeando como un perro callejero. Con eso, colgó. Me quedé en silencio, observando nuestra casa, dándome cuenta de que nunca había sido realmente mía. Los 5 años que habíamos construido juntos se desmoronaron en un instante. Sin decir una palabra más, tomé mi maleta y salí. Dejé las llaves debajo de la piedra junto a la entrada, incluso tomé una foto para asegurármelo. No hubo respuesta, ninguna acción por su parte. Naomi probablemente estaba junto a Ben, cuidándolo y soñando con un futuro que no me incluía. Ella tomó su decisión, y ahora me tocaba vivir con la mía. Conocí a Naomi hace años en una gala. Ella estaba allí para tocar el piano, y desde el momento en que subió al escenario, quedé completamente cautivado. Su elegancia y confianza eran todo lo que podía ver. Durante 2 años intenté conquistarla, pero siempre se mostraba distante, reservada. Justo cuando estaba a punto de rendirme, apareció en mi habitación de hotel una noche lluviosa, empapada y con el rostro pálido. ¿Aún quieres estar conmigo?, preguntó. Porque si lo haces, estoy lista. Apenas pude contener mi felicidad. Por ella, dejé atrás una vida de lujo, rompí un compromiso perfectamente arreglado e incluso corté lazos con mi familia. Estaba decidido a construir una vida desde cero a su lado. Quería darle todo, pero ella nunca supo quién era realmente. Pensé que sería más sencillo si me amaba por lo que soy y no por lo que tengo. A lo largo de los años, vivimos una vida sencilla. Trabajé en una construcción, tomé trabajos ocasionales e incluso vendí reliquias familiares para mantenernos. Cuando el dinero escaseaba, estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella. Pero ahora, su traición era más dolorosa que cualquier otra cosa que hubiera conocido.
El niño que crecía en su vientre no era mío, y sus palabras frías dejaron claro que había estado esperando este momento. El hijo de Ben será nuestro, me dijo una vez, con una indiferencia que me dejó atónito. Siempre quisiste una familia, ¿no es cierto? No importa quién sea el padre, Elías. Cuando Ben ya no esté, tú estarás aquí para nosotros. Esas palabras, en su momento, me golpearon como una bofetada. Ahora eran solo ecos vacíos. No me quedaba nada para dar, y ella no necesitaba mi amor. Hubo un tiempo en el que Naomi y yo tuvimos la oportunidad de formar nuestra propia familia. Fue hace años, cuando supimos que estaba embarazada. Pero en lugar de alegría, me miró como si hubiera cruzado una línea. En el hospital, su reacción fue inmediata y fría. Su mano voló hacia mí, y el golpe en mi mejilla todavía lo recuerdo. Mientras los demás miraban, me acusó de haberlo hecho a propósito, como si yo hubiera tenido algún control sobre algo así. Ese momento quedó grabado en mi memoria, una mezcla de confusión y dolor. Y luego vinieron las palabras que aún me atormentan. Me dijo que un hijo arruinaría su vida, destruiría su cuerpo, que no quería ser una esposa confinada a casa, encadenada a una vida que despreciaba. Sus palabras eran frías, vacías, y debí haberlas escuchado con más atención. Pero el amor nos hace sordos a veces. Al final, acepté. Seguimos adelante con los procedimientos y terminamos el embarazo. Desde entonces, adoptamos una regla tácita: doble ingreso, sin hijos. Ese era el estilo de vida que ella decía querer. Pero resultó ser una mentira. No es que Naomi no quisiera tener hijos, simplemente no quería tener mi hijo. El amanecer después de dejar mi casa fue frío, tanto en el clima como en mi interior. Mientras caminaba hacia mi auto con la maleta en mano, no podía evitar pensar en los sacrificios que había hecho, las decisiones que había tomado por Naomi, y cómo todo se había desmoronado tan fácilmente. Había renunciado a mi vida anterior, a mi familia, y al dinero que una vez lo hacía todo más simple. Ahora, ese sacrificio parecía vacío. Me alojé en un hotel modesto esa noche, evitando cualquier lujo. Quería tiempo para pensar, lejos de todo lo que representaba nuestra vida juntos. El dinero nunca había sido un problema antes, pero ahora me encontraba reflexionando sobre cómo mi voluntad de abandonar todo por Naomi había sido utilizada en mi contra. No era cuestión de riqueza, era cuestión de respeto y amor, cosas que el dinero no podía comprar. Esa mañana, mientras tomaba un café aguado en la habitación del hotel, mi abogado me llamó para hablar sobre los detalles del divorcio. Escuchar las palabras división de bienes me hizo reír amargamente. ¿Qué había realmente para dividir? Había vendido reliquias familiares, agotado cuentas bancarias y trabajado en empleos que jamás habría imaginado. Todo lo que tenía era un par de recuerdos dolorosos y una maleta medio vacía. ¿Qué crees que ella pedirá?, pregunté. Mi abogado, un hombre práctico, respondió con calma. En este tipo de casos, siempre piden algo más allá de lo esperado. Prepárate, incluso si se trata de dinero. Sabía que tenía recursos para protegerme, pero la idea de que Naomi pudiera pedir más cuando ya había tomado tanto era un recordatorio de lo lejos que estábamos del amor con el que habíamos comenzado. Decidí dar un paseo por la ciudad para despejar mi mente. Mientras caminaba, vi una tienda de música. Me detuve frente al escaparate y recordé cómo conocí a Naomi, tocando el piano en aquella gala. Esa imagen, que una vez fue un recuerdo cálido, ahora era un eco doloroso. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de mi madre. No había hablado con ella desde que corté lazos con mi familia por Naomi. Hijo, siempre hay un lugar para ti aquí. El dinero y el orgullo nunca deben interponerse entre quienes te aman. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había sacrificado tanto para crear algo con Naomi. Pero ¿en qué momento perdí la conexión con lo que realmente importaba? La traición de Naomi me había dejado quebrado, no solo emocionalmente, sino también en mi capacidad de confiar. Esa tarde, recibí otra llamada. Esta vez era Naomi. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Elías, dijo, su voz calmada pero llena de una fría determinación. Quiero hablar sobre los términos del divorcio. No estoy interesada en el dinero, pero sí quiero que esto sea rápido. Ben no tiene mucho tiempo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Ni siquiera era capaz de ocultar su interés en cerrar este capítulo por completo para dedicarse a alguien más. No mencionó amor, no mencionó arrepentimiento. Todo era práctico, transaccional, como si yo fuera un obstáculo más que resolver. Naomi, respondí, mi voz firme pero cansada, no te preocupes. Esto será rápido. Puedes quedarte con lo que quieras. El dinero no es un problema para mí.
Lo único que quiero es terminar con esto y empezar de nuevo. Ella se quedó en silencio por un momento antes de colgar. Esa llamada marcó el punto de no retorno. Mientras firmaba los papeles del divorcio días después, una sensación de alivio mezclada con tristeza me invadió. Por primera vez en años, sentí que podía mirar hacia el futuro sin las cadenas de un pasado lleno de sacrificios unilaterales. Ahora, estoy decidido a reconstruir mi vida. No se trata de recuperar el dinero perdido, ni de los lujos que dejé atrás, sino de encontrar un propósito real, una conexión genuina. Porque esta vez, no estaré dispuesto a sacrificar mi alma por alguien que no valore lo que realmente importa. Y así, mientras el capítulo con Naomi llega a su fin, el resto de mi historia está a punto de comenzar. Tras firmar los papeles del divorcio, salí del edificio con una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Había una parte de mí que sentía alivio, como si un peso insoportable hubiera sido levantado. Pero otra parte, más silenciosa y dolorosa, lamentaba todo lo que había perdido. No solo el amor que creí real, sino también los años que invertí en una vida que ahora parecía una mentira. Esa noche volví al hotel, pero algo dentro de mí me dijo que no podía quedarme allí más tiempo. Necesitaba un cambio, un reinicio. Decidí alquilar una pequeña casa en las afueras, lejos de los lugares que compartí con Naomi. Era modesta, pero para mí representaba un nuevo comienzo. Mientras desempacaba las pocas cosas que tenía, encontré un viejo cuaderno que solía usar para anotar mis ideas de negocios. Lo abrí por curiosidad y me encontré con una página en la que había escrito un concepto años atrás, mucho antes de conocer a Naomi. Eran ideas para una empresa que combinaba tecnología con impacto social. Algo en esas palabras encendió una chispa dentro de mí. Había pasado tanto tiempo enfocándome en construir una vida con Naomi que había olvidado mis propios sueños. Decidí que era hora de recuperar mi propósito. Aunque el divorcio había sido un golpe duro, todavía tenía los recursos financieros y el conocimiento para construir algo significativo. Si bien había perdido mucho dinero en mi relación con Naomi, no estaba en bancarrota. Y eso me daba una ventaja. El primer paso fue contactar a antiguos colegas y mentores, personas que sabían de mi potencial y en quienes podía confiar. Les expliqué que estaba trabajando en un nuevo proyecto y que necesitaba orientación. Sorprendentemente, muchos de ellos estaban más que dispuestos a ayudarme, recordándome que, a pesar de todo, aún tenía el respeto de aquellos que valoraban mis capacidades. Mientras tanto, el mundo de Naomi seguía girando en torno a Ben. Recibí un mensaje de un amigo en común que me contó que Naomi había comenzado a vender algunas de las cosas que compartíamos, como si estuviera cerrando capítulos a su manera. Aunque me dolía, también sentí que era una señal de que ambos estábamos avanzando, aunque en direcciones opuestas. Una tarde, mientras trabajaba en mi proyecto, recibí una llamada inesperada. Era Francine, la pianista que había tocado en la gala donde conocí a Naomi. Habíamos perdido contacto desde que me alejé de ese mundo, pero al parecer se enteró de mi situación. Elías, dijo con su voz tranquila pero segura. Me enteré de todo lo que pasó. Es una pena lo de Naomi, pero quiero recordarte algo. No puedes dejar que esto defina quién eres. Siempre tuviste una visión clara de lo que querías lograr, y creo que es momento de que la recuperes. Esa llamada fue el impulso que necesitaba. En los días siguientes, me sumergí por completo en mi nuevo proyecto, dedicando horas interminables a construir algo que no solo beneficiara a otros, sino que también me devolviera un sentido de propósito. Cada pequeño logro era una victoria personal, un paso más lejos del dolor y más cerca de la persona que sabía que podía ser. Sin embargo, la historia con Naomi no estaba completamente cerrada. Una noche, mientras revisaba correos, recibí un mensaje de ella. Era breve, pero directo. Elías, necesito hablar contigo. Hay algo que no te dije. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué más podía haber después de todo lo que había pasado? Dudé por un momento antes de responder, pero sabía que, para realmente seguir adelante, tenía que enfrentar cualquier cosa que viniera, incluso si eso significaba abrir heridas que apenas estaban empezando a sanar. Y así, mientras me preparaba para esa conversación, sabía que el próximo capítulo de mi vida estaba por escribirse, con todas las incógnitas y posibilidades que traería. Recibí el mensaje de Naomi con una mezcla de curiosidad y cansancio. Después de todo lo que había sucedido, ¿qué más podía tener que decirme? Pero algo en su tono me hizo responder. Nos encontramos en una cafetería tranquila, un lugar neutral donde ninguno de los dos tendría ventaja. Cuando llegó, parecía diferente. Su postura seguía siendo elegante, pero sus ojos mostraban algo que no había visto antes: vulnerabilidad. Se sentó frente a mí y, por primera vez en mucho tiempo,
No intentó llenar el silencio con palabras. Elías, comenzó, evitando mi mirada. Sé que no merezco tu tiempo, pero necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Asentí, dejando que continuara. Todo lo que pasó con Ben no fue solo por él. Fue porque sentí que nunca podría estar a tu altura. Tú venías de un mundo donde el dinero y el poder parecían fluir naturalmente, mientras que yo siempre sentí que estaba luchando para demostrar mi valor. Y cuando descubrí quién eras realmente, me aterrorizó aún más. No quería ser la mujer que se quedaba contigo por lo que tenías, así que busqué algo, alguien, que me hiciera sentir suficiente. Sus palabras golpearon con fuerza, pero no como esperaba. En ese momento, entendí algo que me había negado a aceptar. No solo había sido víctima de su traición, también había sido cómplice, al ocultar quién era realmente. El dinero que había despreciado para vivir una vida sencilla con Naomi no era solo una herramienta, sino una parte de mi identidad que nunca le permití conocer por completo. Naomi, respondí después de un momento, lo que hicimos, lo que vivimos, fue real para mí. Pero mentí al pensar que podía esconder partes de mí mismo y que eso no afectaría nuestra relación. Tú buscabas un lugar donde encajar, y yo te di una ilusión. Ambos fallamos. Ella finalmente me miró, con lágrimas en los ojos. No quiero que pienses que todo fue mentira, porque no lo fue. Pero entiendo que te lastimé de formas que no puedo reparar. La conversación se alargó durante horas, pero no terminó con un regreso ni con un cierre completo. Fue más bien una despedida adecuada, una que nos permitió soltar los restos de lo que habíamos sido juntos. Esa noche, volví a casa, no con tristeza, sino con una extraña paz. Las palabras de Naomi, aunque dolorosas, me habían dado claridad. No se trataba solo de dinero, amor o sacrificios. Se trataba de encontrar equilibrio, de ser auténtico conmigo mismo y con los demás. Con el proyecto que estaba construyendo, vi la oportunidad de algo más grande, algo que podía trascender el pasado. Decidí donar una parte significativa de mis recursos a causas que reflejaran los valores que siempre quise encarnar: educación, acceso a oportunidades y apoyo a quienes, como Naomi, habían sentido que no pertenecían. En los meses siguientes, mi vida tomó un giro inesperado. Mi empresa despegó con éxito, y los ingresos comenzaron a fluir nuevamente. Pero esta vez, cada dólar tenía un propósito claro: construir algo que no solo fuera valioso en términos financieros, sino también en impacto humano. Y aunque el capítulo con Naomi quedó atrás, su lección permaneció conmigo. Aprendí que el dinero, por mucho poder que tenga, no puede comprar la verdad, el amor o la paz. Pero cuando se usa con intención, puede ser una herramienta para crear algo verdaderamente significativo. Así, con cada paso que di hacia adelante, encontré no solo la redención de mi pasado, sino también la promesa de un futuro lleno de propósito, autenticidad y un valor que el dinero jamás podría medir.